Felizmente todavía no hemos dicho lo más importante de la clase. Bien, se está grabando en este momento. Vamos a ver otra vez. Bien, entonces te decía que vamos a hablar del grupo A de la tabla periódica formado por las columnas 1 y 2 y también desde la 13 hasta la 18, donde cada columna tiene un determinado nombre que puede ser con números romanos, ¿no? 1A, 2A, 3A hasta 8A. El nombre de la familia del grupo 1A se llama alcalinos, luego alcalinos térreos para el 2A, térreos oboroides para el 3A, carbonoides 4A hasta llegar a los gases nobles. Todos ellos son grupos o elementos representativos. Ya está. Luego también vemos que la tabla está ordenada por filas horizontales. Tenemos la fila 1, que es el primer periodo, segundo periodo, hasta llegar al séptimo periodo. Los lantánidos pertenecen al sexto periodo y van desde el 57 hasta el 71. Son los de acá. Y los actínidos, la fila de color rosado, del 89 al 103. Todos ellos están dentro del grupo 3B de la tabla periódica, que ahora vamos a mencionar también. Bien, hay que tener en cuenta que en la tabla periódica actual el número atómico crece de la siguiente manera. En un mismo periodo crece de izquierda a derecha y en un mismo grupo crece de arriba hacia abajo. Así es como crece el Z. Así crece el Z en un mismo periodo y también en un mismo grupo. De esa manera. Así es como va creciendo. A ver, bien, hemos hablado de los grupos representativos. En los grupos representativos tenemos a metales, tenemos a no metales, y dentro de los no metales también tenemos algunos gases. Por ejemplo, el hidrógeno a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Y a pesar de estar en el grupo de los metales alcalinos, no es un metal alcalino. Si está ahí es porque es el elemento más simple posible, porque tiene un solo protón. Ese número que ves en la parte superior es el número de protones y se puede ver que va aumentando conforme yo me voy trasladando hacia la derecha, va aumentando de uno en uno, o también va aumentando conforme me voy trasladando hacia abajo. Hay que tener en cuenta que elementos que pertenezcan a una misma columna van a ser familiares, van a tener propiedades químicas similares, pero no físicas, sino químicas. Esta tabla periódica está ordenada en función a propiedades químicas de los elementos, pero no necesariamente físicas. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo se me ocurre en este momento. El oxígeno y el azufre químicamente son similares, pero químicamente, porque físicamente el azufre tiene un olor característico, como a huevo podrido, similar. El oxígeno no huele, ¿no? Entonces hablaríamos de que no tienen propiedades físicas, pero sí tienen propiedades químicas similares. Por ejemplo, los dos son buenos oxidantes y el oxígeno más todavía, ¿no? La capacidad de oxidar o la capacidad de reducir es una característica química porque es interna del elemento químico, ¿sí? Así que siempre hay que tener en cuenta. Todos los elementos que pertenezcan a una misma columna entonces van a tener propiedades químicas similares, no iguales, sino similares. Siempre hay que tener en cuenta eso entonces. Bien, vamos entendiendo un poco más esta tabla periódica. Vemos también encima del nombre, vemos una terminación S1, que si el 1 debería estar como exponente, pero el PowerPoint por defecto lo coloca así en la parte de abajo, pero en realidad debería decir S a la 1, por decirlo de una manera, S1. ¿Qué quiere decir? Que todos estos elementos, su configuración va a terminar en S1. Todos, absolutamente todos.
Por ejemplo, el potasio, su configuración va a terminar en 4s1. ¿Por qué? Ah, porque tiene 4 niveles, por eso está en el periodo 4 y en el grupo 1A. Que esté en el grupo 1A quiere decir que tiene un electrón de valencia nada más. Por eso está en el grupo 1A. Luego tienes al rubidio. Su configuración va a terminar en 5s1. Quiere decir que tiene 5 niveles energéticos y un electrón de valencia. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿El calcio en qué terminará, Lucero? Su configuración, en función a eso. ¿En qué terminará la configuración del calcio? S2. Así es, en 4s2 va a terminar. En 4s2. El teluro, ¿en qué terminará? En, a ver, 5p4. Perfecto. En 5p4 va a terminar el teluro. En 5p4. Cuando un elemento químico termine en S o en P, de inmediato el que esté a su costado va a ser el número de sus niveles. Siempre eso va a ocurrir. Así que, ¿por qué su periodo es 5 del teluro? Ah, porque tiene 5 niveles energéticos, 5 capas, K, L, M, N, esas cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos entendiendo un poco más todavía ahora la tabla periódica. Toda la tabla periódica tiene un porqué, o sea, nada aquí está hecho al azar o por antojo de ciertas partes, no, sino más bien tiene cierto criterio. Entonces, aquí en los nitrogenoides, su configuración siempre va a terminar en P3. Es decir, si termina en P3 es del grupo 5A. Si termina en P2, del grupo 4A. Si termina en P6, los gases nobles. Todos ellos son elementos representativos y hay metales, no metales, y dentro de ellos los gases. En los elementos del grupo A hay metales, sí, pero son metales muy ligeros, por si acaso. Es decir, estos metales son ligeros, es decir, son algo así como el borrador. ¿No? Son sólidos, sí, son sólidos, pero no son tan compactos como la plata, el fierro, el oro, ¿no? Que son metales muy densos o muy compactos. En cambio, el sodio, el litio, son metales, pero son metales muy blandos, no son maleables. Es decir, si tú lo partes en rodajas, imaginariamente lo quieres partir en rodajas al sodio, no se puede partir en rodajas. Se quebrarían muy fácil. Con ellos no se puede hacer láminas, por ejemplo, o no se puede hacer hilos de sodio o hilos de litio. Es decir, no son dúctiles. Cuando a un metal no se le puede hacer hilos, se dice que no son dúctiles, por ejemplo. Y si no lo puedo convertir en láminas, entonces tampoco son maleables. Ellos no se puede hacer con ellos eso. Normalmente se utilizan como mecanismos de reacción química nada más. Son muy reactivos, eso sí. No se dejan al ambiente, así como la plata que lo puedes dejar encima de la mesa y no pasa nada. No, al litio no se puede dejar en el ambiente porque es un bandido, ¿no? Reacciona hasta con el oxígeno. Empieza el oxígeno a atacarlo, el oxígeno del ambiente empieza a combinarse con el litio rápidamente. En cambio con la plata también, pero lo hace lentísimamente, muy lento. Así que estos metales del 1A y del 2A son muy reactivos y del 1A más todavía. Son muy reactivos, reaccionan con cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. Vemos una escalerita de color celeste. ¿Qué elementos son, sabes, Lucero? ¿Por qué está hecha esa escalerita? ¿A qué se debe? Eh, Creo que los no metales, No los no tanto. metales. Aquí esta escalerita se ubican los metaloides. Y son el Ah, límite, sí, sí, los metales y los no metales.
Son como una frontera. Aquí encontramos a los metaloides. A su izquierda, en esta zona, todos son metales, fíjate. Los amarillos, los rojos, los verdes, todos son metales. Absolutamente todos son metales. Y los celestes son metaloides. Por ejemplo, el silicio, en este momento, si nosotros tuviéramos sobre la mesa silicio, que se utiliza en algunas ocasiones para hacer soldaduras, si tuviéramos silicio sería metal, es decir, conduce la corriente eléctrica. Perdón, al revés, disculpa. Sería no metal, ¿no? Si tuviéramos silicio en este momento, pues no conduce la corriente. Tiene un comportamiento no metálico cuando está frío, pero a medida que se calienta y llega a los 80 grados Celsius aproximadamente, se convierte en metal, por lo que ahora se hace un muy buen conductor de la corriente eléctrica. Y sus características cambian. Se convierte en un elemento metálico ahora, porque lo hemos calentado. Así se comportan los metaloides. Cuando están fríos son no metales y cuando se calientan, Tienen características de los metales y no metales. así es, así es. Por eso se les llama metaloides, parecidos a los metales, ¿no? Por eso se ubican ahí, ¿no? Por ejemplo, el boro, el silicio, germanio. ¿Cómo se llama este de acá? AS. Lucero. Ar, ar, Arsenio. arsénico. Senio. El SB, anti, anti, Ay, ese sí no sé. antimonio, no hay problema. Antimonio, Sí. teluro, Antimonio. así es, antimonio, teluro y el polonio, ¿sí? Que es un elemento radiactivo. Bien, entonces ahí tenemos a los metaloides, no te vayas a olvidar. A la izquierda todos son metales, todos, todos. Así no los conozcamos, pues ya vamos a tener una idea de que son metales. Por ejemplo, el estaño es un metal. El plomo, bueno, es fácil saber que es un metal. Bien, entonces ahí vamos conociendo. Y los que están a la derecha, todos son no metales. Todos son no metales. Tenemos gases, por ejemplo, un gas, todos los gases son no metales. Hasta ahora no se ha encontrado en la naturaleza un metal que sea gas. O sea, un gas que tenga comportamiento metálico. O sea, imagínate, ¿no? Que se pueda conducir la corriente eléctrica por un gas, por solamente un elemento químico, no por el aire, sino por un elemento químico que sea gaseoso, pero a la vez que sea metálico, ¿no? Pero bueno, a condiciones ambientales, claro está. Bueno, aquí a condiciones a condiciones ambientales, ¿quiénes de los no metales son gases? El oxígeno es uno de ellos, facilísimo. Otro está el flúor, también es un gas. Todos los gases nobles están en estado gaseoso. Todos los gases nobles, donde el radón es un gas noble radiactivo, es decir, es inestable. No, perdón, inestable no, radiactivo. Es decir, bajo condiciones especiales se convierte en radiactivo, el radón. En realidad, todos estos gases se llaman nobles porque son muy estables. ¿Cuántos electrones de valencia crees que tengan los gases nobles si están en el grupo 8A de la tabla periódica? 8. 8. Justamente como por esa razón están en el grupo 8A, porque tienen todos 8 electrones de valencia, excepto uno, el helio. El helio solamente tiene 2 electrones de valencia, pero los demás todos tienen 8. Luego vamos, en enlace químico, vamos a hablar que la estabilidad se logra cuando se alcanza la configuración de los gases nobles, es decir, cuando tengan 8 electrones de valencia. Es como que todos los átomos quisieran ser como los gases nobles, ¿no? Son como, son como los chicos de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los gases nobles. Todos quieren ser como ellos, todos los imitan. Una idea nada más. Bien, ¿qué otros son gases? Ya te dije el oxígeno, el flúor, el cloro, es un gas también.
El cloro es un gas. Luego está nadie más. Bueno, el hidrógeno se me estaba pasando. El hidrógeno, un gas conocidísimo también. El nitrógeno, ya creo que te dije. Y no hay más. No hay más. El yodo es sólido, el azufre es sólido, el fósforo es sólido, carbono sólido, boro sólido. Ya está. El bromo. El bromo es no metal y es el único no metal en estado líquido. El bromo es el único no metal en estado líquido. No te vayas a olvidar. Ya está. Ya hemos visto algunas cosas acerca de los metales, de los no metales. Hemos visto que los metales del grupo A son muy son muy reactivos, son muy ligeros porque son poco densos, pero muy reactivos. Claro, es que como son de baja densidad, pues son muy activos químicamente. En cambio, los no metales, pues ellos tienen características diferentes. Vemos que en la tabla periódica también existe mayor cantidad de metales que no metales. Hay pocos no metales en realidad. El único no metal es el bromo. En estado líquido a temperatura ambiente es el bromo. Conocemos a los metaloides. Vamos a hablar ahora acerca del segundo grupo, el grupo B de la tabla periódica. El grupo B es conocido como los elementos de transición y son los elementos amarillos y también los que están aquí abajo, que son los de transición interna, le llaman. Bien. Por ejemplo, empezamos con esta columna, 3B. ¿Y por qué empezamos con esa columna 3 y por qué no 1? Porque, por ejemplo, el escandio tiene una configuración que va a terminar en 3D1. La configuración del escandio va a terminar en 3D1. Y tú dirás, pero si el escandio está en el periodo 4, ¿por qué tiene que terminar en 3D1? ¿Por qué crees? Pues porque el escandio tiene características, el escandio, mejor así, el escandio termina en 3D1 sencillamente porque tiene en realidad, debe Con tener 4 niveles energéticos. Creo que tengo yo problemas de señal. Se cortó la comunicación. ¿Ahí me escuchas? Lucero, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, le escucho. Ah, ya, bueno, sí, parece que la señal hoy día está un poco lenta o baja. He movido un poquito mi antena, por ahí de repente capta mejor la señal. Bueno, te estaba hablando entonces del escandio que termina en 3D1, pero no por ello va a tener 3 niveles. El escandio tiene en realidad 4 niveles. Siempre acuérdate En el periodo 4. Ajá. Siempre antes de un D va a haber un S. Por ejemplo, antes del 3D1 está el 4S2 en la configuración. Antes del 3D1 está el 4S2. Eso nos va a decir entonces que en realidad el escandio tiene 4 niveles energéticos. Ya, no porque termina en 3, podemos decir que tiene 3. Los periodos van con el nivel. Así es, así es. Los periodos se debe al número de niveles que tiene el átomo. Es una conclusión importante. Por ejemplo, el fierro va a terminar en 3D6. Va a terminar en 3D6. El cobalto va a terminar también en 3D7. Bueno, no tan bien, pero va a terminar en 3D7. Pero el problema es que también es del grupo 8B, sí. Cuando la configuración termina en D6, en D7 o en D8, van a pertenecer
al grupo 8B. Por ejemplo, el níquel, su configuración va a terminar en 3 de 8. Tiene 4 niveles. El cobalto también tiene 4 niveles y el fierro también. Cuando una configuración termina entonces en D6, como dice acá, en D7 o en D8, pertenecerá al grupo 8B. El grupo 8B es el único que tiene 3 columnas. Bueno, están también luego el cobre y finalmente la familia del cobre y finalmente la familia del zinc, ¿no? Aquí las familias sí no tienen nombres particulares como en el grupo A, ¿no? Por ejemplo, del 3B se llama familia del escandio, familia del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, los ferromagnéticos del grupo 8B, familia del cobre, que son los también conocidos como metales de acuñación, la plata, el oro, el cobre, y los metales puente del grupo 2B, el zinc, el cadmio. Felizmente se sigue grabando, a pesar de que se corta, por defecto se sigue grabando, felizmente no se deja de grabar, qué bueno. Ya, entonces, bueno, ahí vamos conociendo un poquito y cómo vamos identificando. No te olvides entonces, si termina en D6 es del grupo 8B, si termina en D5 del 7B, si termina en D4 es del grupo 6B, pero tú sabes por la clase pasada que ninguna configuración puede terminar en D4. ¿No? En realidad cuando termina en D4, ¿te acuerdas cómo hacíamos? El S2 le pasaba 1. Se ponía en ese 1 y le dabas el otro al 5. Ajá, y quedaba en D5. Pero tú, cuando se trata de tabla periódica, tú das cuenta que eso no te han dicho nunca. O sea, tú asúmelo todo como es en realidad. O sea, este D4 es el D4. Claro que si en tu examen te diría cuál es la configuración del cromo, obviamente que no vamos a dejarla en D4. Este D4 solamente está ahí diciéndote que si termina en D4 es el 6B, pero tú sabes que en realidad no va a terminar en D4, sino en D5. ¿Sí me dejo entender? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Creo que no hay mucho que decir. Bueno, acá estos metales de color amarillo son metales pesados, ¿no? Poco reactivos, poco activos químicamente. No son tan reactivos como los del 1A y 2A. Muy baja reactividad tienen, en especial los metales nobles, el cobre, la plata, el oro. Muy baja reactividad. ¿Sí? Son metales muy densos, muy compactos. Estos metales sí se pueden convertir en láminas, se pueden convertir en hilos, por eso se dice que son maleables y dúctiles también. No tienen un brillo como, o ellos tienen un brillo característico, excepto en comparación con los metales, los alcalinos o los alcalinoterrios, ellos no tienen un brillo característico. En cambio, estos señores sí. Bien, vamos a pasar a ejercicios directamente. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo rápido. A ver, vamos a estudiarlo, a ver cómo vamos nada más. Por ejemplo, acá está el galio con sus 31 protones. Cuando se trata de identificar a un elemento químico, únicamente se identifica con su número atómico. Es decir, yo puedo acá ponerle acá, no sé, al galio una carga +3, y para identificar al galio no voy a hacer ahora una configuración con 28 electrones, jamás. En realidad, solamente tú trabajas como si el galio fuera neutro, o sea, con 31 electrones. Entonces, hasta acá es 18, 20, 30, acá iría 1. Entonces se puede ver que el galio tiene 4 niveles energéticos, así que su periodo es 4. Periodo es 4. Periodo 4. Y su grupo, como termina en P1, ¿a qué grupo pertenece Lucero? Su grupo. A 3A. Así es, 3A, ¿no? Sencillo.
Por ejemplo, el hierro, me salteo un poquito. El hierro tiene 26 electrones su átomo neutro. Siempre es con el átomo neutro. Así aparezca por aquí una carga más 2. En realidad no nos va a interesar. Para identificarlo en grupo y periodo me interesa únicamente el Z. Entonces, bueno, acá hay 18, 20, acá sería 26. El periodo, ¿a qué periodo pertenece el hierro? 4. Al periodo 4. Y su grupo, al cual pertenece, Al grupo 8B. así es, 8B. Todos los grupo A, todos los elementos del grupo A siempre van a terminar en S o en P. Entonces son del grupo A. Pero si terminan en D o en F, van a pertenecer al grupo B. Todos los que terminen en F pertenecen al grupo 3B de la tabla periódica. Todititos, todititos, los que terminen. Y van a tener unas configuraciones horrorosas, por cierto, que no nos van a preguntar. No, la mayoría de ellos tiene configuraciones particulares, pero sí debemos tener en cuenta que si termina en F es del grupo 3B. Todos, todos, absolutamente todos. Después estudiamos las propiedades periódicas para no cansarnos con mucha teoría. Vamos a hacer ejercicios, de ahí pasamos a esto de las propiedades periódicas. Un ratito voy a hacer una pausa, dame 30 segundos. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, vamos a desarrollar en función a todo lo que hemos visto. ¿Cuál crees que sea la alternativa? Lucero, indica cuál de las siguientes proposiciones enfoca con mayor precisión la ley periódica moderna, es decir, la ley de Moseley. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Porque dice con mayor precisión. ¿La C? Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. Sí, es cierto, ¿ah? Ni hablar. ¿Cuál descartaríamos de plano? Las propiedades periódicas son función de sus masas atómicas, jamás. No, jamás. Esta no es. O mejor lo hubiera puesto acá, no es. La tabla periódica moderna se fundamenta en la ley periódica
en la ley periódica moderna se fundamenta en el número atómico, pero no está del todo mal, ¿no? Solo que es bastante general, pero podríamos ponerle también un check. Por eso dice arriba con mayor precisión. Y precisión. Enfoca con mayor precisión la ley periódica moderna. Ah, pero habla de la ley periódica moderna, ¿no? Sí, esto es cierto, pero no te habla mucho de la ley periódica. Sí, la sé, ni hablar. A ver, la de las propiedades de los elementos son directas. No, no hay nada de ello de directamente proporcional. La actual ley periódica es una modificación, no para nada. Mendeleev no conocía a los protones, así que no hay nada que modificar. Y no los conoció porque no tenía las herramientas necesarias para aquellos tiempos. Así que es la C, muy bien. ¿Verdadero o falso? A ver, dice. De cada una de las siguientes proposiciones hay que indicar cuál es verdadero y cuál es falso. A ver, en cada grupo se encuentran los elementos que tienen propiedades físicas y químicas similares. Química jamás. Muy bien. Sería falso. No físicas. No, no físicas, porque si no el oxígeno y el azufre no tendrían por qué coincidir, ¿no? Pero no, para nada físicas. El número atómico aumenta de derecha a izquierda en un mismo periodo, de derecha a izquierda. Es decir, el número atómico aumentaría así. No, al revés. No, al revés, bien. O sea que esto no es cierto también. En un periodo, o sea, en una fila horizontal, se ubican los elementos que presentan la misma cantidad de niveles en su distribución electrónica. ¿Qué opinas? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Así que sería falso, falso, verdadero. Sería la clave D de dedo. Muy bien, esa es la respuesta. Pregunta 3. Respecto a la tabla periódica actual, ¿cuáles son las correctas? Hay 7 periodos y 8 grupos A. ¿Qué opinas? Verdadero. Verdadero. ¿Cuántos grupos en total tiene la tabla periódica? ¿Cuántos grupos o familias hay en total en la tabla? Cero. Claro, es una pregunta aparte, ¿no? 16. 16. 16. 16. Pero 18 columnas, ¿verdad? Porque el 8B abarca 3 columnas, es decir, 2 columnas más. Bien, los elementos, ítem 2 dice, los elementos están dispuestos según el orden creciente de sus números atómicos. Sí, ese es el fundamento del cual se colocan a los elementos. La mayoría de elementos son no metales. Falso. Falso, son metales. Los alcalinos son elementos de transición. Falso. Son representativos. Así es. Si fueran de transición, serían muy poco reactivos los alcalinos, entre otras características. Entonces son correctas la 1 y la 2 nada más. Bueno, no está la alternativa. 1 y 2 entonces sería la respuesta. Ya está. Identifique cuál relación elemento-familia es incorrecta. Ah, no te dije la mnemotecnia. No sé si te la habrán dado alguna vez alguna mnemotecnia. Como está la grabación, la puedes anotar ahí, ¿no? A ver, mira. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, de los gases nobles hay una mnemotecnia. ¿Has escuchado antes la mnemotecnia de los gases nobles? No. A ver, mira, para que eso es importante, ¿no? El negrito, argón, quiere cenar ratón.
helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Pero le decimos ratón. El negrito argón quiere cenar ratón. Así te acuerdas en orden los elementos. Por ejemplo, en el 1A, hilina, hidrógeno, litio, sodio, hilina, quiere a Rubí, a César y a Franco. Hilina quiere a Rubí, a César y a Franco. Primera oración, ¿no? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Pero le decimos Franco. Casi, casi por ahí con Francio. Ahí va uno, el otro. Ven, Magnolia, cásate con el señor Barahona. Ven, Magnolia, cásate con el señor Barahona. ¿No? Otra mnemotecnia más para el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Para el 3A, bota al gato. Para el 3A, bota al gato. Para el 4A, casi, allá, ¿cómo es? Ya no me acuerdo. Casi las gentes, así creo que era, no recuerdo, casi las gentes están. Casi, sí, las gentes, no se dice las gentes, obviamente, pero felizmente esto no es lingüística. Casi las gentes están. Casi las gentes están plomadas. No recuerdo mucho esto. No, pero por ahí va Lucero. Bueno, ahí ya tienes varios. Te faltaría, a ti ya te encargaría del 5A, del 6 y del 7A, pues. Pero mira, en realidad es muy importante esto. Eso yo me acuerdo desde que estaba en preparación también como tú. Y te acuerdas. Y justamente los del grupo A son los que más participan en nuestra actividad, en nuestro curso. Son los que más veces los vas a ver. Ya te irás dando cuenta ya te habrás dado cuenta. Son los que más vas a ver. Así que sí, es muy importante acordarse de ellos, pero en orden, como dice la mnemotecnia, en orden. ¿No? Puedes escribirlo en un papelito, ya no una tabla, sino haces un listado con ellos. Los ordenas en columnas y con sus respectivas oraciones o frases. Y vas a ver cómo al toque nada más te vas a acordar. Muy, muy importante. Esto es como las vocales, ¿no? A la hora de aprender a leer, tenemos que saber las vocales. Esto más o menos es así. Bueno, continuamos entonces. A ver, nos quedamos en la pregunta 4. Entonces, dice, ¿cuál relación elemento-familia es incorrecta? ¿El sodio es un metal alcalino? Verdadero. Sí, es un metal alcalino. No. Extremadamente reactivo. El sodio es el metal más reactivo que existe en la naturaleza. Es el más reactivo. O sea, es tan reactivo este sodio que cuando se cae al agua, sale candela del agua. O sea, parece increíble, pero es cierto. Es un metal extremadamente reactivo. Cuando se almacena, se tiene que almacenar primero en un papel especial y luego en un recipiente con vidrio y con tapa. Porque si entrara un poco de oxígeno, empieza a reaccionar con el oxígeno. Y sabemos que el oxígeno del ambiente es inagotable. Bueno, hasta ahora. B. El cloro es un halógeno. Verdadero. Verdadero, es un halógeno. El calcio es un alcalino térreo. Verdadero. Así es, alcalino térreo o terrenal, ¿no? Se le llama así porque se encuentra en la superficie de nuestro planeta, como piedra caliza. El azufre es un halógeno. Falso. Falso. El azufre es un anfígeno, ¿verdad? Así es. O también conocido como oxigenoide. La letra D porque nos piden la incorrecta. Bueno,
no es una característica general de los, no es una característica de los metales. Cuando dice general, un poquito de comprensión lectora, cuando dice general se puede reemplazar con la palabra casi siempre, ¿no? En general soy buena persona, hay veces algunos dicen, en general soy buena persona, quiere decir que casi siempre es buena persona. Bueno, acá dice no es una característica general, es decir, común, que casi siempre se da. Por ejemplo, para los metales, ¿no sería una característica, poseen brillo característico? Esta sí es una característica común o general, entonces, ¿no? Sí, porque casi siempre los metales tienen un brillo característico. Así que esto sí es cierto. ¿Son buenos conductores del calor? Sí, también. Sí. Es verdadero. Es verdadera porque es general, o sea, se da casi siempre. ¿Se oxidan con facilidad? Así es. Aunque hay excepciones como el oro o la plata, al perder electrones, así es. En química, oxidar quiere decir perder electrones. Y se forman cationes, es decir, se hacen positivos, verdadero. Pero dicen cuál no es. Presentan valores altos de potencial de ionización. Uy, acá esto pertenece a las propiedades, ¿no? Vamos a la E. Vamos a la E. Presentan altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué opinan respecto a la E, Lucero? Presentan altos puntos de fusión y ebullición. ¿Falso? Verdadero. ¿Qué es un punto de fusión? Verdadero. El punto de fusión viene a ser la temperatura a la cual un sólido se derrite. Por ejemplo, el punto de fusión de la mantequilla es muy bajo, se derrite alrededor de los 20 grados Celsius, la mantequilla. ¿Por qué? Porque la mantequilla es un no metal. Los no metales tienen punto de fusión bajo, es decir, se derriten a bajas temperaturas. Pero los metales, como la plata, el oro, el hierro, tú los vas a encontrar siempre sólidos. Y para derretirlos se necesitan de temperaturas muy altas, como desde 300 hasta 1500 o 2000 grados Celsius. Entonces se dice que tienen altos puntos de fusión. Y todo lo que tenga alto punto de fusión siempre va a tener alto punto de ebullición. Todo, absolutamente todo lo que tenga alto punto de fusión va a tener también alto punto de ebullición, es decir, temperatura a la cual se hace gas. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 a condiciones ambientales, a presión de una atmósfera. El agua hierve a 100 grados Celsius. Todo esto es cierto para los metales. Dice tiene valores altos de potencial de ionización. Esto es falso. Luego vamos a estudiarlo eso rápidamente. El potencial de ionización se asocia con la energía para quitarle electrones a los elementos. Como los metales tienen ya de por sí una característica de facilidad para perder electrones, resulta que es muy fácil que ellos pierdan electrones, por lo que tendrán un valor bajo de potencial de ionización, porque el potencial se define como energía para quitar, pero a los metales, pues a ellos se les quita los electrones muy facilito, así que su potencial será bajo también, no alto, para nada va a ser alto. Luego vamos a detallar y espero ahí se entienda mejor todavía. A ver, vamos con la pregunta número 6 que corresponde a un ejercicio. Por ahí nos vamos a saltear algunas, Lucero, no te preocupes, sé que son varias diapositivas, pero en realidad las hago porque para tener al menos mayor opción de visitar varias preguntas. A ver, dice, un anión trinegativo de un elemento X tiene en su estructura atómica 43 electrones. Bueno, es trinegativo y tiene en total 43 electrones. Ya está. Y nos piden calcular a qué grupo de la tabla pertenece. Bueno, ya sabemos que si queremos saber a qué grupo pertenece, tenemos que saber su Z. Y si hacemos la formulita, o si deducimos nada más, si tiene 43 electrones, es porque ha ganado 3. Quiere decir entonces que su Z vale 40. 40. 40.
Bueno, y aquí habría que hacer la configuración electrónica nada más, ¿no? Acá tengo una configuración. Voy a pegar la configuración rápidamente. Como tiene 40, cuando llegamos a 4P6 ya es 36, ¿no? Eso ya sabemos. 36 hasta 5F, 38. 38 sería en 4 de 2. Terminaría en 4 de 2. Bueno, acá le pondría 2. 36, 38 más 2, 40. ¿A qué grupo pertenece entonces? Si termina en D2. Al 8B. No, es D2. Allá de 2 al 4B. 4B. Sí sabes por qué, ¿verdad? Sí te das cuenta. ¿Por qué al 4B? Porque termina en D2, ¿no? Sí, por Acuérdate el que termina en D1 es es de 3B. 2. En D2 es 4B. En D3, Es 5B. B. 4, 6B. 5B. 5, 7B. 6B. D6, D7 y D8, 8B. D9, 1B. Y D10, 2B. Eso hay que acordarse. Está en la tabla que te la puse en diapositivas anteriores. Esas cositas hay que acordarse también. A ver, pregunta número 7. El elemento que tiene 4 electrones en la capa energética N es... Bueno, hay que... Nosotros sabemos que la capa energética N Número 4. se refiere a qué nivel, ¿te acuerdas? Existe una capa K, L, 4. M y L, N. M y N. Sería nivel 4, ¿no? Y dice que tiene que haber 4 electrones nada más. Así que quiere decir 4 electrones en el cuarto nivel. A ver, aquí hay 2 electrones en el cuarto nivel. Y aquí hay 6. Pero dice que tiene que haber 4 nada más. Entonces quiere decir que vamos a llegar hasta 4P nada más. Ya está, vamos a llegar hasta ahí. Y después en 4P le vamos a poner solamente 2. Ya está. Ya está. Tiene 4 electrones entonces en el nivel 4. Ahí está. Y entonces, ¿a qué familia pertenece? Bueno, se puede ver que el grupo al cual pertenece... ¿A qué grupo pertenece, Lucero? 4A. Así es, 4A. 4A. ¿Qué familia será entonces? Carbonoides. Así es, carbonoides. 4A. Bien, carbonoides. Pregunta número 8. Dice, para los elementos no metálicos señale las proposiciones correctas. A 20 grados Celsius hay 2 elementos líquidos para los no metálicos. ¿Cuántos elementos líquidos no metálicos existen? Los... En realidad, en la naturaleza hay 2 elementos en estado líquido a temperatura ambiente. Uno es el bromo y el otro es el mercurio. Solo que el mercurio es metal. Pero aquí nos hablan únicamente de no metales. Por lo que esto sería falso, ¿no? Porque no existen 2, existe solamente un elemento líquido no metálico.
Son gases el flúor, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Qué? ¿Son gases? ¿Es verdadero? Verdadero. Los no metales forman aniones. ¿Verdadero? Es verdadero porque ganan electrones. Tienen esa tendencia. Por lo que entonces las correctas serían 2 y 3. La D. La D. A ver, vamos con este ejercicio. Dice, un átomo Q tiene el mismo número de electrones que un catión pentavalente de número de masa 48, siendo el elemento isótono con el hierro. Determina a qué grupo de la TPA pertenece Q. Bueno, a ver, vamos a analizar Q. Ahí está el elemento Q. Dice que Q tiene el mismo número de electrones que un catión pentavalente. Vamos a ponerle que sea un átomo X. Y como es pentavalente, quiere decir que es 5, y como es catión, es más. Y su número de masa de ese catión es 48. Ya está. Ya. Siendo este elemento isótono con el hierro. Ahora, este elemento de acá, o sea, X, es isótono con el hierro. Todo arriba. Tenemos el átomo. Ya está. El elemento Q tiene igual número de electrones que un catión pentavalente con número de masa 48. Ahora, siendo este elemento, es decir, el X, es isótono también. Es isótono. ¿Con quién? Con el hierro. El hierro dice que su Z es 26 y su número de masa 56. Determina a qué grupo de la TPA pertenece Q. Bueno, si son isótonos, entonces yo podría determinar... Mismo número de neutrones. Así es, muy bien. Igual número de neutrones. Entonces, por ejemplo, hay 30 neutrones para el hierro. 30 neutrones. Así que acá irán 30. Y si ya tengo 30 neutrones, pues puedo hallar el Z, que vale 18. Entonces quiere decir que ¿cuántos electrones tiene el elemento X? Tendría 13, ¿verdad? Ajá. 13 electrones. Entonces quiere decir que el elemento Q también tiene que tener 13 electrones porque son isoelectrónicos. Y como el elemento Q es neutro, quiere decir que su Z también tiene que ser 13. Es 13. ¿Qué nos pide? ¿A qué grupo de la TPA pertenece Q? Y ahora vamos a ver la configuración de Q nada más. Entonces acá escribiría la configuración del elemento Q. Bueno. Y ya, pues, ¿no? Hasta el ojo podríamos determinar, ¿no? Porque sabemos que cuando termina
en 2p6 es 10. ¿Qué sigue después de 2p6, Lucero? ¿Te acuerdas la configuración? 3S2. 3S2. Hasta ahí ya tenemos 2. 3S2. Y después 3P1. 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 ¿A qué grupo pertenece? Al 3A. Así es, muy bien, Lucero. Ya eso creo que ya no hace falta con nosotros. Sería el grupo 3A. Muy bien. Así ganamos tiempo para hacer otros ejercicios. Pero si no entiendes algo, tienes que decirme, Lucero, por si acaso. ¿Ah? Eso sí. A ver, pregunta número 12. Vamos a copiar de frente la configuración. A ver, dice, ¿qué periodo y grupo de la tabla se encontrará un elemento cuyo átomo presenta dos orbitales? Presenta solo dos orbitales llenos pertenecientes al subnivel P. Si tiene dos orbitales llenos pertenecientes al subnivel P, quiere decir que solamente va a llegar hasta dónde tendría que llegar, Lucero. Hasta el 2P. Hasta el 2P nada más, así es. Nada más, pues. Y de ahí ya podríamos ver cuántos electrones va a tener el subnivel 2P. Si tiene dos orbitales llenos, quiere decir que necesariamente es La primera 2P. fila. Claro, ya está, pero ¿qué número? ¿Cuántos electrones tendrían? 2P5. Muy bien, 2P5. Ni hablar. Ni hablar más. 2P5. Listo. Y con eso ya fue, ya. Porque el periodo es 2. Periodo 2. ¿Y a qué grupo pertenece? Al 7A. Así es, grupo 7A. Muy bien. Pregunta 13, a ver. Dice, determina el menor periodo y grupo correspondiente para un elemento de transición cuyo átomo muestra el máximo paramagnetismo. El paramagnetismo de un átomo se define como las propiedades magnéticas que tiene el átomo. Es decir, se dice que un átomo tiene propiedades magnéticas cuando sus orbitales están semillenos. Si los orbitales están semillenos, de otra manera, mientras más orbitales semillenos tenga el átomo, mejores serán sus propiedades magnéticas que el átomo tiene. Por ejemplo, tú sabes que el subnivel tipo D tiene 5 orbitales. Y si esos 5 orbitales tuvieran 5 orbitales semillenos, eso sería un paramagnetismo máximo, por ejemplo. Sería un paramagnetismo máximo
y el elemento tendría muy buenas propiedades magnéticas. ¿Por qué? Porque tiene los 5 orbitales del tipo D, los tiene semillenos. Pero ¿qué pasaría si tuviera, por ejemplo, un orbital lleno y 4 semillenos? También sería paramagnético, pero no tanto. ¿Y qué pasaría si tuviera un orbital semilleno y los demás vacíos? No, los vacíos no miden el paramagnetismo. Así que no sería muy buen paramagnético. El paramagnetismo se mide únicamente con orbitales semillenos. Es decir, puede ser con 5 orbitales tipo D, por ejemplo. Y son propiedades propias de los elementos del grupo D o del bloque D. Es decir, los que terminan su configuración en D, ¿no? Del bloque D. Así que vamos a hacer el ejercicio. Dice, determina el menor periodo y grupo correspondiente para un elemento de transición cuyo átomo muestra el máximo paramagnetismo. Para que muestre el máximo paramagnetismo y dice el menor periodo posible. Tiene que ser 5 semillenos. 3D. Sí, es perfecto. No hay que hablar más, ¿no? 3D nada más. Listo. Ese es el menor periodo. Y para que sea un paramagnetismo máximo, ¿qué número tendría que ir ahí? Acá. 5. 5. 5. Así es, 5. 5, porque lo que se busca es orbitales semillenos. Así que con 5 orbitales semillenos yo tengo un máximo paramagnetismo. Entonces lo que preguntan es, el menor periodo sería 4. Eso sería el menor periodo. Y el grupo correspondiente sería 7B. Y esa sería la respuesta. 4 y 7B. Sería la B de bueno. Vamos con las propiedades periódicas, Lucero. Ya vamos a retroceder un poquito porque si no el tiempo nos puede ganar. Y hablemos un poquito de las propiedades periódicas, que correspondería ya a una segunda clase, pero el tiempo que tenemos nosotros es limitado. Así que hablemos un poquito de las propiedades periódicas. Dame un segundo nada más, voy a prender la luz. Bien. Todos los elementos químicos tienen propiedades periódicas, pero ¿cómo periódicas? Quiere decir que son propiedades o características que varían en función al número atómico. Como el número atómico está periodificado, es decir, es secuencial, entonces las propiedades también son secuenciales, es decir, que dependen de la ubicación del elemento en el átomo, en la tabla periódica. Son secuenciales también. ¿Qué propiedades periódicas vamos a estudiar? Las que se ven ahí en tu imagen. El radioatómico, energía de ionización o potencial de ionización, afinidad, electronegatividad y carácter metálico. ¿Habías escuchado antes hablar de esas propiedades, Lucero? Sí, algo, un poco. Ya, muy bien. ¿Habías entendido esa Más clase? que todo la electronegatividad. Sí, es que como Bueno, los temas lo hacen muy rápidos, ya. Ya, pero ya sabes, no si yo llegan estoy a yendo, explicar mucho. ya, yo Ajá, estoy yendo rápido, pero si tú no entiendes, tienes que preguntar, eso sí. pero se lo entiende. Ya, muy Ajá. bien. Ya. A ver, vamos a estudiarlas entonces una por una. A ver, radio atómico, rápidamente nada más, ya sin hacer mucha teoría que, que, que no podamos entender. Vamos a tratar de entendernos. Bueno, no se puede medir el radio de un átomo, pero sí aproximar, así que el radio atómico se mide como la mitad de la distancia entre los núcleos del átomo. ¿Ves acá dos átomos? Bien, el radio atómico viene a ser la mitad. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente dónde termina el átomo. Y ahí entonces tenemos como la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos.
distancia internuclear. Esto es importante. La secuencia del radio atómico, mira, aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Así aumenta el radio. ¿Cómo lo entendemos? Mira esta figura. Mira, el radio atómico era de esta manera, para acordarnos. Y efectivamente, ¿no? Mira cómo aumenta el tamaño del hidrógeno mira cómo aumenta el tamaño de los átomos en el grupo 1A, de arriba hacia abajo, donde el cesio es un átomo grandote, y comparado con el hidrógeno que es pequeño. Volumen atómico también algunos le llaman. Pero también aumenta en un mismo periodo de derecha a izquierda. Por ejemplo, el criptón, el bromo, el cesio, el arsénico. También fíjate cómo van aumentando. Esas son propiedades periódicas. La tabla también se ordena en función a eso. El número atómico nos entrega todo eso. Por ejemplo, el radio atómico es otra propiedad química también. Bien. La otra propiedad es la energía de ionización. ¿Qué quiere decir energía de ionización? Tiene que ver con la energía para arrancar electrones. Vamos a ver la figura nada más. El nitrógeno en este momento se encuentra neutro. Es neutro. Para yo quitarle un electrón al nitrógeno, se necesita de esta energía 118 y el electrón pierde un electrón y se convierte en nitrógeno 1 positivo. ¿Por qué necesité tanta energía, 118? Porque el nitrógeno es no metal, es decir, no suelta sus electrones con facilidad, por lo que tienen alto potencial de ionización, no metal. Pero ¿qué pasaría si en lugar de nitrógeno fuera sodio? Pues le entregaría de repente 5 y ya lo soltó. Es más, hasta menos. ¿Por qué? Es que como es metal, tiene una alta facilidad de soltar electrones. Así que rápidamente yo formaría cationes con el sodio. De manera muy fácil formaría cationes con el sodio. Lo que no sería lo mismo con los no metales. ¿Se entiende la idea, Lucero? Sí. Perfecto. Bueno, y esto es una ecuación, ¿no? Acá se puede ver que el nitrógeno, X, es como el nitrógeno en estado gaseoso, se le entrega energía y se convierte en un catión. Y ahí está el electrón liberado. ¿Cómo varía en la tabla? De esta manera. Aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. De esa manera. Así aumenta el potencial de ionización. El elemento que es más difícil de arrancarle un electrón es el flúor. El flúor es como que tuviera a sus electrones fuertemente amarrados hacia sí. El flúor no suelta con facilidad sus electrones. ¿Por qué? Porque demanda una alta energía o potencial de ionización. Se encuentra en la parte alta. Tiene una energía de ionización mucho más alta que la del cloro, por ejemplo, o el yodo. Propiedad 3. Nos quedan 2 más nada más. Afinidad electrónica o electroafinidad. Esto tiene que ver con el gusto de algunos átomos por atraer electrones. Fíjate la figura de frente. La figura muestra un flúor en estado gaseoso. ¿Y qué es lo que sucede? El flúor es como que no puede estar tranquilo sin atrapar electrones. Así que ve a un electrón y lo atrae hacia sí. ¿Y qué es lo que sucede? Libera energía. Mientras que en la energía de ionización se absorbe energía, es decir, es un proceso endotérmico, porque absorbe energía. La afinidad electrónica es un proceso exotérmico porque libera energía como consecuencia de la ganancia de electrones. Fíjate que el flúor aquí está absorbiendo electrones. ¿Por qué? Porque es un no metal. Absorbe electrones, o sea, a él le gusta absorber, no le gusta liberar electrones. Probablemente este electrón sea de un átomo metálico que por ahí lo perdió a su electrón y el flúor lo atrapa. Esa absorción de electrones le produce una liberación de energía y por ende se convirtió en un anión. Aquí está, el flúor gana un electrón. Bueno, aquí faltó el signo negativo, ahora lo pongo. Y se convirtió en un anión. No, ahí está.
flúor G negativo y la energía, ¿no? Y la energía que se libera. ¿Se entiende la idea, Lucero? ¿Sí? Vamos, 3 conceptos. Sí. Radio atómico, energía de ionización o potencial de ionización, y ahora afinidad electrónica. El potencial de ionización es energía para arrancar electrones, y la afinidad es energía que absorbe, es la energía que se libera cuando se absorben electrones. Esto es más conocido, electronegatividad. Esto también habla de absorber, pero no uno, sino absorber toda una masa o una nube electrónica. Esto es como que hay un átomo que tiende a envolver toda una zona extranuclear. Toda la nube electrónica se va al lado del no metal. ¿Y por qué? Justamente porque el cloro tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Me estaba olvidando lo anterior. La afinidad varía de esta manera como se indica en las flechas. Después te he hecho un resumen de todas las propiedades, porque las vamos a aplicar. Ahí al final te muestro, no te vayas a marear con tantas flechitas. Las he agrupado a todas para resumirlas, ¿ya? Así que no te vayas a asustar. Bueno, la electronegatividad. ¿Qué nos indica? La capacidad que tiene cierto átomo para atraer a los electrones de valencia, es decir, a los electrones que están en el último nivel. Por ejemplo, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, por eso tiene mayor agrupamiento electrónico hacia sí, ¿no? Fíjate, la, como la no simetría que existe, ¿no? Poquita nube y una alta nube. El fluoro tiene una electronegatividad de 4, mientras que el hidrógeno de 2,2. Quiere decir que el flúor atrae a los electrones de valencia hacia sí por ser más electronegativo. Y efectivamente, ¿no? Porque el flúor está en el grupo 7A, así que está más a la derecha que el hidrógeno, que está muy a la izquierda, por lo tanto, según la flecha, tendrá menor electronegatividad. Carácter metálico. Bueno, el carácter metálico es todo lo opuesto a la afinidad electrónica, a la energía de ionización, a la electronegatividad, es lo opuesto. El carácter metálico o característica metálica da lo mismo, casi su mismo nombre lo dice, es la propiedad que tienen los metales para perder electrones. Mientras más fácil pierdan los electrones, pierdan los metales sus electrones, tendrán mayor característica metálica. Por ejemplo, un metal que le encanta perder electrones es, por ejemplo, el francio. El francio está en el grupo 1A. Y es un metal muy reactivo que pierde sus electrones con mucha facilidad. Y si los pierde con mucha facilidad, quiere decir que tiene un alto carácter metálico. Ya está. Ahí hemos visto las 5 propiedades entonces. ¿Cuáles son? Radioatómico. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el volumen del átomo, con el tamaño del átomo. Y nada más. Luego viene el otro, la energía o potencial de ionización. ¿Con qué tiene que ver? Con la energía que se le entrega a un átomo para que pierda su electrón. Los no metales tienen una alta energía de ionización. Luego estudiamos la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, que esto ya tiene que ver con la capacidad del átomo para absorber electrones. Cuando absorbe electrón, libera energía. Por ejemplo, los no metales tienen alta afinidad electrónica porque tienen tendencia a absorber electrones. Luego vimos la electronegatividad, capacidad para atraer electrones de valencia. Y finalmente el carácter metálico, capacidad para perder electrones. Para perder. Así es. Ahí está el resumen del que te hablaba Lucero, y esto hay que acordarse. Por ejemplo, aquí te vemos lo primero que estudiamos, el radioatómico, la flecha de color rojo. El menos quiere decir poco y el más quiere decir mucho.
Por ejemplo, ¿no? Yo quiero analizar quién tiene mayor, se me ocurre en este momento, electronegatividad, pero en un mismo periodo. Así que, ¿quién sería más electronegativo en un mismo grupo, perdón? ¿Quién sería más electronegativo? ¿El selenio o el azufre? ¿Quién es más El electronegativo? azufre. El azufre. El azufre. El azufre. Si por ahí quisiéramos juntar a los dos, lo más probable es que el azufre termine atrayendo a los electrones del selenio. ¿Por qué? Porque el azufre es más electronegativo. Energía de ionización. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor potencial de ionización? ¿El aluminio o el silicio? El silicio. El silicio. ¿A quién le quita su electrón con mayor facilidad? ¿Al aluminio o al silicio? El aluminio. Al aluminio. Bien, bien. Tengo alumnos que caen con eso, pero creo que contigo es diferente. Bien, Lucero. Bueno, y aquí ves el Z. Aquí ves el Z, ¿no? Hay veces las preguntas son, en un mismo periodo, al aumentar la electronegatividad, ¿aumenta el Z? En un mismo periodo, al aumentar la electronegatividad, ¿aumenta el Z? Sí. Sí, sí, los dos son, es directa la relación, ¿no? Si uno aumenta, el otro también aumenta en un Ok. mismo periodo. En un mismo periodo, en un mismo grupo, al aumentar el Z, ¿aumenta la electronegatividad? En un mismo grupo. Al aumentar el Z, Grupo. en un mismo grupo, así es. Falso. Falso, ¿no? Porque se puede ver que a medida que el Z aumenta, la electronegatividad va Ajá. disminuyendo. Son en este caso inversos. ¿Ya? Muchas veces el Z tiene una relación inversa con algunas propiedades. Puede ser directa en un periodo, pero inversa en un grupo, o viceversa. Así que este cuadrito te va a ayudar mucho. Y sí, pues hay que memorizárselo para el examen. Hay que memorizarlo. No es complicado. Fíjate que muchas flechas son iguales, esto me olvidé de decirte. Energía de Sí. ionización, afinidad, electronegatividad, son iguales. Electronegatividad. Son iguales. Ujú. Inclusive por ahí también hay un concepto nuevo que es carácter no metálico, que es lo opuesto al carácter metálico, ¿no? Eso ya se deduce nada más, carácter no metálico. Y fíjate que el radio atómico y el carácter metálico tienen la misma dirección, tanto en periodos como en grupos. Así que no es complicado. Luego el Z que sí un poquito cambia un poquito, pero es fácil también acordarse. Bien, vamos con las propiedades. A ver. Dice, indica el elemento de mayor carácter metálico. Para nosotros poder saber el elemento de mayor carácter metálico, necesitamos saber a qué grupo pertenece cada elemento. Luego de hacer la configuración electrónica, no, mejor así, vamos a ubicarla separada. Ya para no estar tan extraviados, obvio que la configuración electrónica tú ya la sabes. Por eso mejor vamos a usar nuestra tabla, que está acá. Bien, el problema nos habla de carácter metálico. Sabemos que el carácter metálico varía como dice la flecha de color azul. Pero para eso tenemos que saber a qué grupo pertenece cada uno de los elementos que están acá y a qué periodo. Por ejemplo,
el galio, una vez de hacer su configuración electrónica, nos vamos a dar cuenta que va a terminar en 3, según la tabla que observamos acá, ¿ya? Y sería primero, segundo, tercero, 1, 2, 3, 4, sí, 4 acá. Terminaría en 4P1, ¿verdad? Viendo la tabla nada más, ¿sí? Termina en 4P1, eso tú ya sabes. El germanio. ¿El germanio en qué va a terminar? En 4P2. Perfecto. Ahí está el germanio. El arsénico. 4P3. Perfecto. Claro que en el examen de admisión, Lucero, no va a estar la tabla, ¿no? Te van a dar el Z de todas maneras. ¿No? Entonces tú tendrías que rápidamente hacer la configuración. La configuración abreviada o la larga, no hay problema, pero tienes que irte siempre a lo seguro. El selenio es 4P4. 4P4. Y el bromo, 4P5. ¿Qué observas? Que se trata de elementos que pertenecen a un mismo periodo. ¿Te das cuenta? A un mismo periodo. Por lo que podría trazarle yo una línea de esta manera. No, al revés, perdón. Trazo esta línea. Esta línea me está indicando cómo aumenta el carácter metálico en un mismo periodo. ¿Sí? Esto es carácter metálico. ¿Por qué de ello me están hablando? Ahora tendría que ubicar al de mayor carácter metálico. ¿Cuál sería? 4P1, galio. Al de mayor. Acá, ¿a quién ubico? ¿Sería él? Al 4P1. 4P1, muy bien. Galio. Sería el galio. Muy bien. Sería el galio. Y en este extremo, ¿a quién ubico? En el otro extremo. Bromo. Al bromo. Muy bien. Al bromo. Así es. Ya ahí prácticamente nos estamos orientando. Como nos dicen, al de mayor carácter metálico sería el galio, la A. Y ahí ya hemos ordenado a los elementos químicos en función a su carácter metálico. Y es casi obvio, ¿no? Porque el galio es metal, por ejemplo. El galio es metal. Y es el único metal, inclusive, ¿no? Entre el boro, el arsénico, ¿no? Así que obviamente va a tener mayor carácter metálico. Pero bueno, de todas maneras, es importante esto. Indica el elemento menos electronegativo. Nos dan el oxígeno, el nitrógeno, el silicio. Ya esto ya habla ya de la cultura del alumno, ¿no? Como te decía, hay que aprenderse de memoria el orden de los elementos químicos. Por ejemplo, el Z, también es fácil memorizar el Z, pero es más fácil memorizarse mejor los grupos. Por ejemplo, el oxígeno está en el grupo 6A. Sin necesidad de saber su periodo. 6A. ¿El nitrógeno en qué grupo está, sabes? 5A. 5A, perfecto. 5A. Nitrogenoide. El silicio. 6. 4. En el grupo 4. del carbono. ¿Te acuerdas de casi las gentes? Acuérdate de casi las gentes, ¿no? Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Plomo es un, bueno, ahora sé, ¿no? Antes no, pero plomo, no sé si tú ves la tele. Plomo es un periodista deportivo que entrevista a todos los futbolistas. Se lleva muy bien con todos los futbolistas. No sé si su apellido es Plomo, pero o le dicen Plomo. Y es mago también. Pero bueno, entonces puedes acordarte por ahí, ¿no? Casi las gentes están con plomo. No es el grupo 4. Ya, es una mnemotecnia, como te digo. Bueno, el sodio. ¿En qué grupo está el sodio? 1A. 1A. 1A, muy bien.
¿En qué grupo está el cloro? 7A. 7A, perfecto. Ahora hay que acordarnos cómo varía la electronegatividad, pero en los grupos ahora, mírame. En los grupos. A ver, vamos De a izquierda a retroceder. derecha. La electronegatividad en un determinado grupo o periodo, electronegatividad, izquierda a derecha y de arriba para abajo. Entonces tenemos esta línea, ¿verdad? Ya está. Y ya pues, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el grupo más pequeño, el 1A, va a estar por acá. Y el grupo más grande de todos va a estar por acá. Eso sabemos. 7. Ya está. Como solo tenemos a los grupos, por eso lo ordenamos por grupos nada más. La electronegatividad, entonces, la electronegatividad más alta, ¿a quién le corresponde? Todavía no es la respuesta porque dice el menos, pero hay que reforzar un poco. Así es el cloro. El cloro, por estar en el 7A, es el más electronegativo de todos ellos. ¿Y quién sería el menos electronegativo? ¿El sodio? El sodio, perfecto. El sodio sería el menos electronegativo, ¿no? Y ahí estamos. La respuesta sería la D de dedo, el sodio. Muchas veces te vas a dar cuenta que no necesariamente los elementos tienen que estar en el mismo periodo, ¿no? Porque existe una tendencia, quizá un elemento esté en el quinto periodo y el otro esté en el cuarto periodo. No hay problema, tú los comparas porque están bajo esa línea todavía. Así que son comparables. No siempre la comparación va a tener que ser con todos en un mismo periodo, pero están muy cerca, es decir, uno está debajo del otro nomás, ahí cerca. Así que también se puede comparar de esa manera. Y aquí quien tiene mayor radio atómico también es la misma idea. Ya no hay más. A ver, esta de acá. 20. Indica la proposición incorrecta, dice. ¿El radio de un anión es mayor al radio del átomo neutro? La respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque Verdadero. se entiende que un anión ha ganado electrones, por lo que la nube incrementa de tamaño. Entonces su radio va a incrementar también, porque justamente ahora hay más electrones y el volumen atómico cambia, por lo que efectivamente es cierto. Y el radio de un catión va a ser menor, porque está perdiendo electrones, dice la incorrecta. La afinidad electrónica es la energía absorbida o liberada por un átomo en fase gaseosa cuando acepta un electrón. ¿Qué opinas? La afinidad electrónica. ¿Te acuerdas cuál era el concepto? ¿Verdadero? Pero dice fase gaseosa. Ya, sí, es que lo que pasa es que el átomo tiene que estar en fase gaseosa para que esas propiedades se den. Sí, todo va a ser en fase gaseosa. Pero, ¿afinidad cómo era? A ver, ¿era absorbida y liberada o solamente absorbida? Ahí está. A ver. No, la traía, pero no la... Era difícil que la libere, creo. No, Claro, sí es liberada. liberada, claro, es liberada. Lo que absorbía era electrón. Sí es liberada. La Electrones, afinidad ahí está, electrónica se sí. define como una Fondo. energía que se libera como consecuencia de atraer un electrón. Entonces acá dice absorbida o liberada, o sea, uno de los dos. No, no es uno de los dos. O sea, no se No. absorbe energía, se absorbe átomos, electrones. Entonces, Electrones.
Cuando se acepta, sí, Energía este es no, cierto, energía se libera. pero es la liberada. Vamos a Eso continuar. no. Los no metales tienen la característica de ganar electrones. Verdadero. Verdadero. La electronegatividad es la capacidad del átomo para atraer electrones de enlace, es decir, electrones de valencia o del último nivel, cuando realiza interacciones químicas, o sea, reacciones químicas. Verdadero, ¿no? ¿Verdadero? Ujú. Y todas son incorrectas. No, todas no son incorrectas. Eso es falso. Solo Pero una. dice cuál es la proposición incorrecta. Pero esta no es una A ver. proposición. La C, ¿no? La C de casa es. La C, esa sería. El elemento de mayor radioatómico. Bien, eso ya es. La 22. La 22, Lucero. ¿Cuál es la clave en la 22? A ver, La para terminar. 22. ¿Cuál sería la alternativa? La siguiente representación corresponde a qué cosa? A la... ¿A la B? A la B, muy bien, afinidad electrónica. Electrónica. Porque se puede ver que el oxígeno está en estado gaseoso. Y libera Y hay, energía. así es, hay un electrón por ahí y además, mira, se forman iones. En el potencial de ionización no se formaban aniones, se formaban cationes. Y no se libera, se absorbe. Así que este kilojoules por mol debería ir acá a la izquierda. Está bien, Lucero, esa es la respuesta, la B. Bueno, ya sabes, te voy a encargar 4 Sí. pequeños ejercicios que debes exponerme al menos uno la próxima semana. No te olvides, en física entonces, mañana me expones un ejercicio Sí, está bien. y mándame por favor todos los PDFs que tengas. Creo que no hay problema porque no creo que pesen mucho. No, solo, aparte solo llevo 2 semanas Ah, ya, que me han pero, enviado PDF. ya, Ajá. ¿qué te iba a preguntar? Y tus preguntas. Sí, eso solo vienen preguntas. Ah, no, me refiero a las preguntas en las cuales tienes dudas. Ah, ya sí, también. ¿Ya? Ya, bueno, nada más, Lucero, entonces cuídate, nos vemos mañana un poquito más tarde, creo que es. Ya, nos vemos. Ujú. Chao. Chao, gracias. ¿Por qué? Porque ella es una racista. ¿Qué? Porque sí.